en el Salmo, en el Salmo 15 y también en el Salmo 24 es donde está nuestra base. Sin embargo, hola. Perdón, nada más es que no sé por qué no está abierto escuela dominical. Ok. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos viendo en Números 14, 24, cómo Dios hablando a este hombre, ¿sí se acuerdan? Los que estuvimos por aquí. Es que hoy nos falta más de uno, ¿verdad? Oremos por los hermanos que están en alguna situación de enfermedad. Acuérdense de Viquita, nosotros estamos siempre orando por ellas. La hija quiere que le visiten. Ustedes pueden contactar a don Adrián, él les da la dirección. Ella está en un lugar ahí. No sé los horarios, pero tal vez don Adrián nos ayuda con eso. Perdón que haga este paréntesis ahí en esto. Igualmente estar orando por Ernesto, estar orando por alguna gente que ustedes también saben que están ahí. Doña Rocío, que tuvo una intervención quirúrgica de antier, estaba bastante bien, pero bueno, al fin una cirugía bastante delicadita, ¿verdad? Orar por ella y no solo por ella, por toda la familia, sus hijos y su mamá que también está ahí en alguna situación. Bien, hermanos, bueno, dijimos que en Números capítulo 14, verso 24, un poquito para recordar lo que la semana pasada estuvimos trabajando, llega Dios y dice que Caleb es un hombre con un espíritu diferente. Dice, este hombre Caleb es un hombre con un espíritu distinto. Estuvimos también viendo en el Nuevo Testamento cómo Jesús llega con los discípulos y les dice un poco lo contrario que en el Antiguo Testamento, en ese capítulo de Números 14, Dios había dicho de Caleb. Dios dice de Caleb, usted tiene un espíritu distinto, pero Jesús le dice a los discípulos, algunos de ellos, ustedes no saben de qué espíritu son. Dijimos la semana pasada con respecto a esto, que cuando Dios está hablando, nosotros debemos de oír, abrir el entendimiento, abrir la mente, porque si Dios dice que hay un hombre con un espíritu distinto o diferente, nosotros tenemos que comprender y empezar a ubicarnos de qué espíritu nosotros somos, hermanos. Tema que estuvimos trabajando bastante, ¿verdad? Cuando Dios dijo, por cuanto Caleb es un hombre en el que hay otro espíritu. El Dios de los tiempos es el Dios que había hablado a Caleb. El Dios de los tiempos es el Dios que había dicho una verdad absoluta, un espíritu distinto. El reto que a nosotros como iglesia se nos presenta, como individuos, como familias es, ¿usted sabe de qué espíritu es usted? Necesitamos saber. Yo sé que todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque se nos dio en la conversión, se nos dio cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Y dice que el Espíritu Santo vino a nosotros. Y la Escritura dice que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero este espíritu del que se está hablando aquí es otro espíritu. Es ese espíritu que trasciende, hermanos. Es ese espíritu que la semana pasada dijimos, algo espiritual, y que los martes estamos enseñando con respecto al Espíritu Santo también. Que hay algo que trasciende, es algo que va más allá. Cuando mi ego, cuando mi yo es trascendido por el Espíritu de Dios, entonces soy espiritual. Mi yo es el que no me deja ser una persona espiritual, porque mi yo me vuelve egoísta, dijimos la semana pasada, porque mi yo me vuelve una persona que miro solo para mí, todo para mí, y no miramos el corazón de Dios en lo que Él está haciendo y en lo que Él quiere que nosotros también sirvamos. Si es el corazón de Dios ha palpitado por las almas, el corazón de Dios ha palpitado desde ahí, desde la cruz del Calvario, por aquellas familias, y ha palpitado porque de verdad la reconciliación sea con nuestro Dios y Salvador.
El mundo herido necesita de hombres y mujeres, de una iglesia con un espíritu distinto, hermano. Y un espíritu distinto, dijimos la semana también pasada en este repasito, ¿verdad? Que tenía que ver, hermanos, con algunas características particulares. Bueno, hoy también para poder reafirmar un poquito más en el tema, vamos a ver un espíritu distinto y un espíritu distinto en David, el dulce cantor de Israel, David. En el Salmo 15 y en el verso 24, parece que hay palabras y hay preguntas que son poderosas. El poder de las preguntas, podríamos nosotros titular este tema, con respecto a ver un espíritu distinto en David. Es que alguien que tiene un espíritu distinto es alguien que sabe cómo preguntar y a quién preguntar, hermano. Un espíritu distinto tiene que ver con aquello en donde yo me confronto con mi realidad, en donde yo entiendo y quiero entender y quiero aprender. Hermanos, las preguntas son tan vitales, importantes en la vida cristiana. Por eso, cuando nosotros hablamos y estamos corriendo con este tema, estamos diciendo, ¿usted sabe de qué espíritu es usted? Esa es una pregunta que debemos contestar. ¿Sabe usted de qué espíritu es usted? Nosotros debemos saber, debemos investigarlo, debemos averiguarlo. Porque cuando entonces yo tengo ese espíritu distinto como David, David sabía hacer preguntas y había un poder en las preguntas. Hermano, ¿sabe que una de las formas de aprendizaje, verdad, en las que de verdad usted va a ser sustentado y va a aprender por siempre es a través de las preguntas? Cuando usted le hacen preguntas y no le dan la respuesta, a usted lo están llevando a que usted investigue y que usted pueda de verdad ser inducido al aprendizaje. Por eso la pregunta es importante. ¿Saben? Bueno, nuestro método de educación varió después creo que como en el 2000, y ya no se hacían más tipos de temas o temáticas ahí como que no se decía por qué la química es tal cosa, no. Al alumno le enseñan ahora distinto. ¿Por qué existe la ley de la gravedad? Eso es diferente a decir que la ley de la gravedad es tal cosa. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando usted le dice al niño qué es la ley de la gravedad, el niño tiene que investigar qué es la ley de la gravedad. Pero si usted le da la conclusión de lo que es la ley de la gravedad, pues por supuesto que solo tiene una respuesta. Y entonces nosotros debemos de aprender, hermanos, también preguntas importantes. Aquí aparecen dos preguntas. Y la pregunta es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hermanos, normalmente la vida presenta situaciones y circunstancias que levantan alabanza, críticas en forma de comentarios, opiniones o tal vez interrogantes. Hay quizás decenas de preguntas importantes que nos podamos hacer ante la vida. Algunos andan preocupados con la idea de cómo hacerse ricos, otros cómo hacerse famosos. Pero nosotros debiéramos de estar preocupados, hermanos, de mantenernos en una parte de la pregunta que es la vital y la importante, y es la manera de cómo habitar en el tabernáculo, cómo morar en el monte santo de Dios. Eso es un espíritu distinto, hermano. Las preocupaciones de muchos están hoy por todos lugares. Por eso el libro de los Proverbios en 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón? Tal es el hombre. Hermano, ¿qué hay en el corazón tuyo? ¿Qué hay en mi corazón? Porque lo que está en mi corazón, ese soy yo. Yo podría revestirme de cualquier cosa, yo podría ponerme una máscara, yo podría ponerme una careta, y yo podría poder decir, bueno, yo soy cristiano. Yo amo a Dios. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Porque el amar a Dios,
El de verdad decir soy cristiano me hace a mí, hermanos, comprometerme de una forma en la cual la santidad debe corregir mi forma de caminar. La santidad es el camino que se traza, porque lo que había en el corazón de David era una real preocupación por tener un espíritu distinto de qué era de su futuro en la realidad, no en la forma en la que muchas veces se está pensando. ¿Cómo voy a envejecer? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y a veces nos afanamos y nos turbamos cuando la Escritura nos dice a nosotros, hermanos, que cada día trae su propio afán, que bástale a cada día su propio mal. Tendríamos nosotros, hermanos, que tener la interrogante y estar siempre presentes y claros en lo que Proverbios 23:7 dice, en lo que aparece ahí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y nosotros entonces debemos de indagar en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque el pensamiento que esté en mi corazón, así soy yo. Hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que yo soy internamente es lo que externamente voy a expresar. Y en esta mañana creo que la pregunta es muy válida. Nosotros necesitamos, porque Dios sí quiere, porque Dios sí está interesado, hermanos. Dios está muy interesado en usted y en mí. Dios está muy interesado en su familia. Dios está muy interesado en que la vida de la iglesia se nutra de sana doctrina. Dios está muy interesado en que como iglesia seamos testimonio, seamos testigos fieles, hermanos. El domingo pasado hablamos un poco dándole este énfasis con respecto a que la gente, las personas van a ver qué espíritu transmite usted, hermano. Y se habla de la transferencia de espíritus. Y nosotros tenemos de parte de Dios, por gracia y misericordia, que a nosotros se nos dio su espíritu. Y entonces eso debemos de transmitir sin contaminarlo, hermano. Pero muchas veces la vida cristiana corre sobre esos parámetros. Y a veces nosotros empezamos a marcar diferencias y a hacer cosas que no corresponden a los santos. Y entonces nuestro espíritu, la esencia de lo que nosotros somos, hermanos, cae fuera del testimonio de un hombre o una mujer que es creyente, cristiano, seguidor de Cristo. Y hoy tenemos muchas personas, hermanos, que no quieren nada con la iglesia por las experiencias de malos testimonios. Nosotros debemos de entender que hay un tesoro enorme, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que Cristo tiene que ser expresado. El mundo necesita a Jesús. Y la única forma que el mundo conozca a Cristo es a través de tu vida, hermano, de la palabra. Amén. Esto es ser de un espíritu distinto. Las preguntas que sobrepasan largamente todas las cosas que puedan ser consideradas valerosas en este mundo, tiene que ver con nuestro bienestar espiritual y con nuestro destino eterno, hermano. Esas son las preguntas que son válidas. Las preguntas que se hacía David, a las que todos debemos prestar atención, hermanos. Estas preguntas que David hace son preguntas de las que usted y yo necesitamos prestar mucha, pero demasiada atención, hermanos. Recuerde, la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Sí, hermanos, cuando usted quiere caminar en la verdad de Dios, usted tendrá aflicción y usted tendrá trabas, porque la verdad de Dios no es querida por todos. Y por más que uno quiera, hermanos, pero usted y yo, cuando queremos andar conforme a la verdad de Dios, el sufrimiento está, el asunto está. Entonces la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Porque la fe que se nos fue dada, hermanos, es para esto, para que las cosas sean posibles. Y las preguntas entonces que David se hace, hermanos, tiene que ver con este tema en el cual empieza a decir en el verso, en el 15:1, ¿verdad? Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Igualmente en el Salmo 24, el mismo David, en el verso 3, le dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Vean qué interesante. ¿A quién pregunta David?
Alguien con un espíritu diferente sabe a quién preguntar, sabe a quién ir, hermanos. Y nosotros tenemos que tomar de verdad esto de una forma hasta literal. Depende a quién usted le pregunte, así será la respuesta, hermano. Si nosotros le preguntamos a Dios, vamos a obtener las respuestas adecuadas. Porque a veces nosotros, conocedores de que algunas personas pudieran estar a nuestro lado o tener filiación en alguna manera, entonces nosotros somos medios vivillos y entonces vamos a preguntarle. Por ejemplo, en los núcleos familiares, más o menos los hijos ya saben quién es el que más fácil le da permiso para ir a tal lugar. Entonces, como decimos, ¿verdad? Ni a palos le dicen al papá, porque mejor voy donde mi mamá. Mamá, ¿verdad que yo puedo ir a tal lado? Y la mamá, sí, claro, mi chiquita. Entonces, cuando le dicen, bueno, dígale a su papá, ya los hijos llegan con un argumento distinto. Es que mi mamá me dijo que sí, pero me dijo que le dijera a usted. Hermanos, nosotros a veces traemos las preguntas inteligentemente para escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Si usted quiere tener la verdad y escuchar la verdad se encuentra en las Escrituras. La verdad se encuentra en el manual que a nosotros se nos dio, que es la Biblia. Ahí están las respuestas. Porque aún, hermanos, la misma palabra por muchos quiere ser distorsionada. Pero si tenemos un espíritu distinto, nosotros vamos a preguntar. Y cuando preguntamos, vamos a obedecer a la palabra. Porque cuando la palabra habla y dice, de verdad va a traer refrigerio, y va a traer crecimiento, y va a traer santidad, y va a traer el corazón de Dios en medio de lo que yo estoy haciendo. ¿A quién pregunta? ¿A quién le pregunta David? Las preguntas de un espíritu distinto, hermanos, son algo con lo que nosotros debemos de empezar a trabajar. Le dice Jehová. ¿A quién le pregunta? No sé si a quién, otra vez, ¿a quién le pregunta David? A Jehová. Lo primero que debemos notar es que David él no formula su pregunta a ningún sabio de la tierra, a ningún líder religioso famoso de momento, que hoy sobran, ¿verdad? Demasiados. David va con su pregunta directamente a Dios. ¿Y quién mejor que Dios para contestar las preguntas concernientes, hermanos, a Él y al destino eterno del hombre? ¿Quién más que nuestro Dios tiene la respuesta? ¿Quién mejor que Dios para hablar sobre las cosas que Él tiene en el porvenir y en el bienestar de nosotros? Dios está interesado en el bienestar de su iglesia. Dios está interesado en usted, por eso envió a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Por eso Él mandó, hermanos, y la obra del Calvario y la obra de la cruz es hermosa y potente, porque Él nos ama. Pero entonces nosotros tenemos que tener un espíritu distinto. Un espíritu distinto. Pásame dos, porfa, Dani. Dos. Las preguntas. Entonces, ¿quién habitará y quién morará? La palabra habitará nos habla de vivir continuamente en forma de morada. Cuando David está preguntando quién habitará, está diciendo, hermanos, nos habla de una forma de morada, bajo la protección de Dios y participando de la comunión divina, como dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, que la respuesta divina, primero nosotros debemos de entenderla de esta manera. Hermanos, ¿quién habitará? ¿Quién morará? Una cosa, dice el Salmo, he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Hermanos, ¿de dónde sale tal inspiración de David? Esta inspiración de David sale de las respuestas de Dios. Esta forma tan poética en el llamado, ¿verdad? David, el dulce cantor de Israel, con todos ese montón de salmos, 150,
¿verdad? En donde está inspirado, en donde está iluminado por el Espíritu Santo y él tiene una forma de hablar y de decir, hermano, porque él tenía a quien llegar a hacer la pregunta. Y cuando usted llega a una persona a hacerle la pregunta adecuada y la respuesta adecuada vendrá, a Jehová hay que preguntarle. Habitar en el tabernáculo, habitar en el monte santo, hermanos. Cuando la Biblia nos habla del santo monte, se refiere al lugar donde está Dios, literalmente donde habita, en referencia a los cielos. Inclusive el Salmo, otra vez David en 34:3 dice, con mi voz clamé a Jehová y me respondió desde su monte santo. Y vean el Salmo 24. El Salmo 24. ¿Quiénes son? Bueno, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hermanos, hablamos de limpio de manos y nos habla de los que obran correctamente. Estos son aquellos que andan con integridad y hacen justicia. Y el andar del cristiano es distinto al mundo. Es un andar que se identifica por la integridad. Hermanos, y la integridad tiene que ver con pureza de corazón. Yo soy puro de corazón cuando camino en integridad. Y la integridad tengo que tenerla al manejar. Al considerar las características propias de un esposo, de un novio, de una novia, de un profesional, de un trabajador. Integridad tiene que ver con todo lo que son mis pensamientos. Jesús decía, el que mira a aquella mujer y la desea en su corazón ya pecó. Pero nadie está viendo, pero Dios todo lo ve, hermanos. Un espíritu distinto es un espíritu que entiende que hay cosas en las que yo no puedo estar fraguando en mi corazón y en mi mente que sean contrarias a las escrituras. Porque en Dios hay respuesta. Porque en Jesús hay poder. Para poder nosotros hacer ese intercambio, hermanos, y no andar en cosas vanas y en cosas que no son. Que es lamentable el asunto de las manos limpias, hermanos. Porque la integridad no se está viendo. El cristiano no debe tener una doble agenda. Pero hoy hay un doble discurso, hermano. Es lamentable. Nuestros púlpitos dentro de la iglesia evangélica están contaminados. Se dicen cosas que parecen, pero no son. Y para vergüenza lo digo. Porque yo estoy al servicio y al Dios que yo sirvo es un Dios celoso, es un Dios íntegro, es un Dios santo. Pero el púlpito se están ensuciando, hermanos, con un montón de cosas que no son integridad, que no son las cosas que proceden del Espíritu, ni de la palabra, hermanos. Solamente agarran y fraccionan la palabra. Hacen de la palabra para ganancia deshonesta. Tenemos que cuidarnos y tener un espíritu distinto, hermano. Amén. Tener un espíritu diferente. Mire lo que también en el Salmo 24, dice que este no ha jurado engaño. Él recibirá bendición de Jehová en el 24:5 del Salmo. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Es decir, hermanos, que cuando hablamos nosotros de este tipo de eventos, ¿verdad? Yo no creo que existan cristianos mentirosos, porque la Biblia dice que los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. ¿Usted sí cree que hay cristianos mentirosos? Hermanos, qué duro y qué difícil se nos pone. Y el camino es angosto y la puerta es angosta. Pero los que pasan por ahí tendrán, dice Jesús, tendrán parte conmigo. Porque el que no entra por la puerta, decía Jesús, es un ladrón y es un salteador. Nosotros somos de un espíritu distinto. Nosotros caminamos por el camino estrecho y por la puerta angosta, porque este camino lleva a la vida eterna. Hablamos de integridad como cristianos, de integridad como creyentes. Y esa integridad la trascendemos, hermanos.
a la hora de manejar, a la hora de dar, a la hora de servir, a la hora de mi vivencia y convivencia en mi núcleo familiar, en mi matrimonio, hermano. Hermanos, de todo esto, hermanos, necesitamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se enfocan en la idolatría, en la fornicación, en la hechicería, pero olvidan que la mentira está condenada junto con estas otras cosas en ese mismo verso. Vayan conmigo por favor a 21:8 del libro del Apocalipsis. Y dice ahí la escritura. Vean, hermanos, que nosotros necesitamos entender de qué espíritu somos. Porque Dios sí está en el negocio, porque Dios te ama, porque Dios te quiere, porque Dios quiere que nuestras vidas de verdad sean transformadas, hermanos. Porque estas cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Dios no está en un régimen con un listado de imposiciones. Lo que Dios quiere es hacerte libre de aquellas cosas, hermanos, que no proceden a la piedad. Porque alguien que no es transparente, alguien que no es genuino, alguien que no es verdadero, hermanos, sufre y hace sufrir, hermanos. Sufre en sí mismo porque sabe de su engaño, de su corazón que no está bien, y hace sufrir a cualquier persona que esté en su lado. Entonces no es un listado en donde Dios viene ahora a tratar de opacar o decir usted no sea así. No, Dios le dice cómo es que Él quiere y cómo es que a usted le sirve ser, hermano. Nuestro Dios no es un Dios que obliga, nuestro Dios es un Dios que invita a una transformación, que invita a que seamos distintos, dejando que la expresión de Cristo en nosotros sea una verdad absoluta. No es un asunto de religión, es un asunto de relación. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea Jesús. Porque estas palabras son para vida, hermano. No son una amenaza. Nunca mires esta escritura, nunca mires la palabra como una amenaza. Ay, qué torta, ahora sí, entonces me voy para el infierno. Sí, hermano, si usted no se arrepiente, si yo no me arrepiento, claro que sí me voy para el infierno. Sí, ¿verdad? Sí creemos que el infierno es, ¿verdad? Amén, amén. Hermanos, pero aquí dice, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es algo que los cristianos tenemos que tomar en serio, hermano. Yo no estoy refiriendo a que usted un día se le fue una u otra mentira, pero si usted vive la vida mintiendo y miente con facilidad, usted debe preocuparse por eso, hermano. ¿Sí me doy a entender? Yo no estoy diciendo también que sí se vale mentir de vez en cuando. No, estoy diciendo que en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, a veces por temor, a veces por frustración, a veces por situaciones, nosotros decimos algo que no es, mentimos. Pero yo no estoy hablando de esto, y creo que la escritura aplicada, entendida, leída de una forma adecuada, está hablando, hermanos, de esa persona que miente y miente con facilidad. Hay gente, hermanos, que no tiene ni por decirlo y usarlo, y permítaseme usar la comparación, que ni necesitan mentir. No es que sea necesario mentir, ¿verdad? Pero mienten, hermano, mienten sin reparo, hermano. Y hay un adagio popular que es como una maldición, digo yo, en este país. Dice, miente, miente, que algo queda. ¿Han oído, verdad? El adagio. Miente, miente, que algo queda. Es verdad, hermanos, esa es la forma de mucha gente. Miente, miente, mienten y algo queda. Hoy los púlpitos están llenos de mentira. Hoy hay una manipulación espantosa de la palabra para ganancia propia, para beneficio. Y necesitamos nosotros, hermanos, eso es mentira. En el Salmo 15, ahí donde estamos, en el verso 4, habla de que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Él que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos,
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Alguien de un espíritu distinto es amado por el Señor. Alguien de un espíritu diferente es alguien, hermanos, que es honrado, porque Él honra a los que temen su nombre. Usted quiere ser honrado, usted quiere prosperar en la vida. Dígase de prosperidad los aspectos espirituales. Y si Dios le quiere dar dinero a usted, bendito el Señor, que Él es Dios. Pero Dios nos ha dado todo y más. Y usted no ocupa más de lo que usted tiene. Tal vez usted y yo queremos algo más. Pero lo que Dios nos ha dado es lo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Digo esto, hermanos, porque un espíritu distinto discierne y sabe que Dios nos lleva por senda justa y que la prosperidad de Dios está en el ámbito espiritual, más allá de un asunto material, sin dejar de lado que nuestro Dios es un Dios que se ocupa de nuestra parte material, que nuestro Dios es bueno, hermano, que nuestro Dios no nos ha dejado sin comida, hermanos. Amén. Porque si aquí hay alguien que no tiene comida, nos avise, aquí hacemos algo y le aseguramos que en el programa de canasta básica, aunque sea arroz y frijoles, y por eso, hermano, traiga para canasta básica, por favor, para siempre tener para los hermanos que necesitan. Amén. Ese es un espíritu distinto. Termino. Dentro del Salmo 15 y el Salmo 24, hay una frase ahí en el Salmo 15, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no va a resbalar. ¿Cuáles cosas? Estas de integridad. El que hace estas cosas no va a resbalar. El que tiene un espíritu distinto no va a resbalar, porque Dios de verdad le ama y Dios lo lleva por senda justa, por amor de su nombre. Hermanos, y si en el Salmo 24, en el verso 6, vean qué interesante también cómo el salmista nos está diciendo dentro de quiénes son los que suben al monte, quiénes van a habitar en el tabernáculo, quiénes son los que van a estar en su presencia. Dice el Salmo 24:6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es decir, es de generación a generación. Nosotros somos bendición para bendecir, hermanos. Nosotros somos bendición a nuestra familia. Y aunque en medio de nuestros núcleos familiares hay dificultades, hay circunstancias adversas, nosotros tenemos que pararnos firmes y poder decir, no, Señor, yo soy bendición y yo puedo bendecir. Y si tengo que cambiar actitudes, las voy a cambiar en el nombre de Jesús. Y si tengo que cambiar formas, las voy a cambiar con tal de honrar tu nombre y de que mi generación sea bendecida. Necesitamos una generación que siga bendiciendo el nombre del Señor. Los que viven de esta manera no van a resbalar jamás. Los hijos de Dios viven con firmeza. Están firmes en Dios y reconocen que esa firmeza viene de Jesucristo. Hermanos, el espíritu diferente, un espíritu distinto. Pregunto, ¿sabe usted qué espíritu tiene usted? Tengo que averiguarlo. Tengo que saberlo. ¿Dónde lo averiguo? A través de las Escrituras, a través de mi caminar como cristiano, a través de mi forma de conversar, a través de mi forma de ser. Ahí me descubro, hermanos. Me descubro a la luz de las Escrituras y en mi caminar. Cuando yo caso mi información con mi situación, tiene que salir revelación. Mi información y mi situación tienen que dar a luz algo. Cuando mi información y mi situación se juntan, debe salir Cristo, hermano. Porque si no salió Cristo, si no salió su Espíritu, usted y yo tenemos que ver cómo doblamos nuestras rodillas, cómo buscamos al Dios que sabe cómo resolver nuestras situaciones. El Evangelio significa eso, buenas noticias. Usted puede poner su fe en Cristo y en este mismo momento, hermano, poder decir, Señor, si mi espíritu no es un espíritu distinto, y yo quiero concluir diciendo, un espíritu distinto es un espíritu que es guiado por el poder de Dios,
basado en la sana escritura y en la sana interpretación de las escrituras. Ahora que estamos, ¿saben? Celebrando, el 31 se celebra el Día de la Reforma, ¿verdad? Nuestro gran propulsor Martín Lutero, con sus 120 proclamas en donde se opuso rotundamente, donde hombres, ¿verdad?, de la talla de todos estos que existieron, ¿verdad?, los padres apostólicos, ¿verdad?, que fueron gente que se mantuvieron en la lucha porque eran de un espíritu distinto. Martín Lutero era un hombre de un espíritu distinto, hermano. El apóstol Pablo era de un espíritu distinto. Pero usted y yo podemos ser de un espíritu distinto. En este mundo, hermanos, cuando me niego a mí mismo, tomo su cruz y le sigo todos los días. Cuando hago la obra del ministerio, cuando amo a mi familia, cuando amo la obra de Dios, cuando amo a Jesús, cuando amo lo que Él quiere y tiene para cada uno de todos nosotros. Necesitamos descubrirnos en esto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar orando en el nombre de Jesús y vamos a ponernos en pie. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús,